Anja Petrova siempre había sido conocida como la reina de hielo de su familia. Con su cabello rubio platino, ojos azules penetrantes y una sonrisa que rara vez llegaba a sus ojos, exudaba un aura de frialdad y distancia. A los 27 años, había dominado el arte de mantener a las personas a distancia, revelando solo lo que quería que vieran. Era una maestra de la manipulación, una estratega en el amor y en la vida, siempre calculando sus movimientos con precisión. Pero todo eso comenzó a cambiar cuando regresó a casa después de años en el extranjero. La persona responsable de este cambio fue, irónicamente, la última persona que esperaba, su hermano menor, Liam. Liam, 5 años menor que Anja, siempre había sido su opuesto. Donde ella era reservada, él era abierto; donde ella era cautelosa, él era confiado; donde ella era hielo, él era fuego. Nunca habían sido cercanos, sus vidas divergiendo en caminos separados desde la infancia. Anja había dejado Rusia para estudiar en el extranjero cuando Liam tenía solo 17 años, un adolescente desgarbado en transición a la edad adulta. Ahora, a los 22 años, era un hombre, y había ocurrido un cambio sorprendente. Los años lo habían transformado, esculpiendo sus rasgos juveniles en una belleza impactante. Había crecido más alto, sus hombros se habían ensanchado y un nuevo aire de confianza se había asentado sobre él. Pero fueron sus ojos, de un azul eléctrico similar a los de ella, los que más la cautivaron. Había una profundidad en ellos ahora, una calidez que no recordaba. Cuando Anja regresó, fue como si un extraño hubiera entrado en sus vidas. Liam ya no era el niño pequeño que dejó atrás. La saludó con una sonrisa que la desarmó y un abrazo que pareció durar un poco más. Anja se alejó, incómoda con la cercanía, pero Liam solo se rió, su sonrisa iluminando sus ojos. En los días que siguieron, Anja se encontró observando a Liam, estudiando los cambios que el tiempo había hecho. Se sorprendió a sí misma buscando excusas para estar cerca de él, para hablar con él, para entender a la persona en la que se había convertido. Se dijo a sí misma que era solo curiosidad, un interés fraternal, pero en el fondo sabía que era más que eso. A medida que los días se convertían en semanas, la tensión entre Anja y Liam se volvía palpable. Se encontraban en momentos robados, miradas prolongadas, toques accidentales que enviaban escalofríos por sus espinas. Anja se dio cuenta de que estaba jugando un juego peligroso, un juego que no estaba segura de poder ganar. Los muros que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón estaban comenzando a desmoronarse, y ella era impotente para detenerlos. Una noche, se encontraron solos en la sala de estar. El resto de la familia se había ido a dormir, y el silencio de la casa amplificaba la tensión entre ellos. Liam estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la noche. Anja se acercó a él, su corazón latiendo en su pecho. «¿No puedes dormir?», preguntó, su voz poco más que un susurro. Liam se volvió para mirarla, sus ojos oscuros e ilegibles a la luz de la luna. «No», dijo. «¿Y tú?». Anja negó con la cabeza, sus ojos fijos en los de él. «Tengo muchas cosas en la cabeza», respondió. Un momento de silencio pasó entre ellos, cargado de palabras no dichas y emociones no reconocidas. Entonces, Liam habló, su voz ronca con una emoción que reflejaba la de ella. «Anja», dijo, «¿qué está pasando entre nosotros?». Anja no pudo responder. Abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Solo podía mirarlo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Liam dio un paso más cerca, cerrando la distancia entre ellos. Anja podía sentir el calor de su cuerpo, oler su colonia, tenue y embriagadora. Debería alejarse, decir algo, cualquier cosa, pero estaba congelada, atrapada en un torbellino de emociones que no comprendía del todo. «No sé qué es», dijo Liam, su voz poco más que un susurro ahora, «pero no está bien. Somos hermanos». «Lo sé», logró decir Anja, con la voz temblorosa. «Pero no puedo parar». Liam extendió la mano y rozó su mejilla con los dedos, su toque enviando una descarga eléctrica por su cuerpo. Anja cerró los ojos, entregándose a la sensación. «Yo tampoco», susurró él. En ese momento, cualquier pretensión de resistencia se derrumbó. Liam se inclinó y sus labios se encontraron en un beso que era a la vez vacilante y hambriento. Anja se perdió en el beso, su cuerpo respondiendo a su toque de una manera que nunca antes había experimentado. Era como si se hubiera encendido un fuego dentro de ella, quemando todo lo que no era él. El beso se profundizó, volviéndose más urgente, más apasionado. Anja envolvió sus brazos alrededor del cuello de Liam, acercándolo más. Él hundió sus manos en su cabello,
sus dedos enredándose en los mechones rubio platino. Se quedaron así, abrazados, hasta que se quedaron sin aliento. Cuando finalmente se separaron, Anya se sintió mareada, desorientada. Miró a Liam, con los ojos muy abiertos por la conmoción y la incredulidad. ¿Qué acababan de hacer? Habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Una sonrisa lenta y traviesa se extendió por los labios de Liam. «Esto no cambia nada», dijo, su voz ronca por el deseo. «Seguimos siendo hermano y hermana». Anya sabía que tenía razón. Nada había cambiado, pero todo había cambiado. El juego había comenzado, y ella estaba lista para jugar. La reina de hielo se había derretido, y en su lugar había una mujer apasionada, dividida entre su amor prohibido y las consecuencias que seguramente vendrían. Después de ese primer beso, Anya y Liam se encontraron atrapados en una red de deseo y engaño. Sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, que los riesgos eran increíblemente altos, pero la atracción entre ellos era demasiado fuerte para resistirla. Se convirtieron en amantes en secreto, robando momentos cada vez que podían. Su relación se convirtió en un peligroso juego del gato y el ratón. Anya, siendo la estratega que era, tomó la iniciativa en el establecimiento de las reglas del juego. Insistió en que fueran extremadamente cuidadosos, que nunca dejaran que nadie sospechara de su aventura. Liam, enamorado y llevado por su pasión recién descubierta, accedió de inmediato. Sus encuentros eran siempre breves, siempre robados, siempre bajo el manto del secreto. Se reunían a altas horas de la noche en el jardín, bajo la luz de la luna, o temprano en la mañana, antes de que el resto de la casa se despertara. Hablaban en susurros, sus cuerpos cerca pero sin tocarse, la tensión entre ellos palpable. El peligro de ser atrapados solo aumentaba la emoción, haciendo que cada encuentro fuera más intenso que el anterior. Anya se encontró prosperando en la clandestinidad de todo. Siempre había disfrutado de un desafío, y este era el desafío definitivo. Estaba jugando con fuego, y le encantaba cada segundo. Se volvió experta en mentir, en engañar. Tejía historias para explicar sus ausencias, creaba coartadas con facilidad. Se había convertido en una actriz en su propia vida, interpretando el papel de la hermana perfecta mientras albergaba un amor prohibido. Liam, por otro lado, luchaba con la culpa y el engaño. Siempre había sido honesto, directo, y la naturaleza secreta de su relación lo carcomía. Amaba a Anya, de eso no tenía dudas, pero no podía deshacerse de la sensación de que estaban viviendo en pecado. Hubo momentos en que quiso confesar todo, afrontar las consecuencias, sin importar cuáles fueran. Pero luego miraba a Anya, veía el fuego en sus ojos, y sabía que no podía. Estaba atado a ella, unido por un lazo que era a la vez emocionante y aterrador. A pesar de sus diferentes enfoques, Anya y Liam estaban unidos en su amor prohibido. Encontraron consuelo el uno en el otro, un respiro del peso de su secreto. Hablaban durante horas, compartiendo sus sueños, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Hablaban de huir juntos, de empezar una nueva vida en algún lugar donde nadie los conociera, donde pudieran ser amantes abiertamente. Pero, en el fondo, ambos sabían que era solo una fantasía. Estaban atados a su familia, a sus obligaciones, a la vida que conocían. Mientras tanto, su familia permanecía ajena a la tormenta que se estaba gestando bajo su techo. Notaron la nueva cercanía entre Anya y Liam, pero la interpretaron como una tardía unión entre hermanos. Estaban felices de verlos llevarse bien, sin saber que su felicidad se basaba en una mentira. Pero hubo una persona que empezó a sospechar que algo andaba mal, la prima de Anya y Liam, Yelena. Yelena siempre había sido observadora, perspicaz. Notó las miradas persistentes entre Anya y Liam, la forma en que siempre parecían ser conscientes de la presencia del otro, incluso en una habitación llena de gente. Notó las ausencias inexplicables, los susurros, las miradas secretas. Yelena confrontó a Anya una tarde, acorralándola en la biblioteca. «¿Qué está pasando entre tú y Liam?», preguntó sin rodeos, con los ojos oscuros y penetrantes. Anya vaciló por un momento, tomada por sorpresa. Pero se recompuso rápidamente, su sonrisa traviesa volviendo a su lugar. «No sé de qué estás hablando, Yelena», dijo, su voz tranquila y controlada. «No juegues conmigo, Anya», replicó Yelena. «He visto la forma en que se miran. Es más que solo hermanos». «Estás imaginando cosas», insistió Anya. «Liam y yo solo nos estamos acercando. Eso es todo». Yelena entrecerró los ojos, no convencida. «No te creo», dijo. «Y voy a descubrir la verdad». Anya sintió una punzada de miedo,
pero no dejó que se notara. Se encogió de hombros, como si el asunto no tuviera importancia. «Haz lo que quieras», dijo. «Pero solo te decepcionarás». Yelena la agarró del brazo, sus dedos clavándose en su piel. «Ten cuidado, Anya», dijo, su voz baja y amenazante. «Estás jugando un juego peligroso». Anya se liberó del agarre de Yelena. «Y tú te estás entrometiendo donde no eres bienvenida», respondió. «Mantente fuera de mis asuntos, Yelena. Esto no te concierne». Yelena se rió, un sonido sin humor. «Oh, creo que sí», dijo. «Ustedes dos son como un accidente de tren a punto de ocurrir. Y estaré allí para ver los restos». A partir de ese día, Anya supo que ya no podía bajar la guardia. Yelena era una amenaza que necesitaba neutralizar. El juego se había vuelto más complicado, las apuestas más altas. Pero Anya no era de las que se echaban atrás ante un desafío. En todo caso, esto solo la hizo más decidida a continuar su aventura con Liam. Estaba enamorada de él, profundamente enamorada, y no iba a dejar que nada ni nadie se interpusiera en su camino. A medida que la espiral de secretos y mentiras se profundizaba, Anya se encontró cada vez más enredada en un juego de su propia creación. Sabía que estaba caminando sobre una fina línea, que en cualquier momento todo podía derrumbarse. Pero no podía parar. La emoción de lo prohibido, la intensidad de su amor por Liam, la satisfacción de estar un paso por delante de todos, era demasiado para resistirse. Y así, Anya y Liam continuaron su aventura, su amor creciendo más fuerte con cada día que pasaba. Se volvieron más audaces en sus encuentros, tomando más riesgos, desafiando al destino a intervenir. Sabían que era solo cuestión de tiempo hasta que los atraparan, pero se negaban a sucumbir al miedo. Habían elegido su camino y lo seguirían hasta el final, sin importar lo que pasara. A medida que las semanas se convertían en meses, Anya y Liam se volvieron más audaces en su aventura secreta. Robaban besos en rincones oscuros, intercambiaban miradas significativas en la mesa y encontraban excusas para tocarse cada vez que podían. La emoción de lo prohibido, el constante peligro de ser descubiertos, solo alimentaba su pasión. Se convencieron a sí mismos de que eran invencibles, que podían con todo, siempre y cuando se tuvieran el uno al otro. Pero la red que habían tejido a su alrededor comenzaba a estrecharse. Era inevitable que su burbuja cuidadosamente construida comenzara a romperse. Yelena, fiel a su palabra, se convirtió en una amenaza siempre presente en sus vidas. Los observaba como un halcón, su mirada escrutadora nunca los dejaba. Hacía preguntas, tendía trampas, siempre intentando pillarlos con la guardia baja. Anya, con su mente rápida y su lengua afilada, lograba desviar las sospechas de Yelena por un tiempo. Pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Yelena descubriera la verdad. La tensión entre las dos primas crecía con cada día que pasaba. Su relación antes amistosa ahora estaba cargada de desconfianza y resentimiento. Anya comenzó a ver a Yelena como una amenaza para su felicidad, un obstáculo que debía ser eliminado. A medida que la paranoia de Anya crecía, comenzó a tomar medidas más drásticas para proteger su secreto. Comenzó a manipular a los que la rodeaban, plantando semillas de duda y discordia para desviar la atención de ella y Liam. Se convirtió en una maestra de los juegos mentales, siempre varios pasos por delante, orquestando los eventos a su favor. Liam, sin embargo, se sentía cada vez más incómodo con el engaño. Odiaba mentirle a su familia, odiaba la tensión constante en la que vivían. Comenzó a cuestionar si su relación valía el precio que estaban pagando. Las dudas lo carcomían, creando una brecha entre él y Anya. «No podemos seguir así», dijo una noche, mientras yacían en la cama, envueltos en las secuelas de su amor. «Nos está destruyendo, Anya. Siempre estoy mirando por encima del hombro, siempre con miedo de que nos descubran». Anya se apoyó en un codo, sus penetrantes ojos azules fijos en los de él. «¿Y qué sugieres que hagamos, Liam?», preguntó, su voz afilada. «¿Terminar con esto? ¿Fingir que nada de esto ha pasado?» «No, no lo sé», admitió Liam, pasándose una mano por el pelo con frustración. «Pero algo tiene que cambiar. No podemos vivir en secreto para siempre». «Podemos manejarlo», insistió Anya. «Somos más fuertes de lo que ellos creen. Solo tenemos que ser más cuidadosos». «La cautela no es suficiente, Anya», replicó Liam. «Yelena ya sospecha. No pasará mucho tiempo antes de que descubra la verdad. ¿Y qué haremos entonces?» Anya se sentó y se cubrió con las sábanas. Miró a Liam, con la expresión ilegible. «Entonces haremos lo que tengamos que hacer», dijo con frialdad. Liam la miró con horror. «¿Qué quiere decir eso?»,
preguntó. ¿Qué estás dispuesta a hacer, Anya? Lo que sea necesario, respondió ella con sencillez. No te perderé, Liam. No dejaré que nadie nos separe. Las palabras de Anya enviaron un escalofrío por la espina dorsal de Liam. Se dio cuenta de que había subestimado la profundidad de la obsesión de Anya, hasta donde llegaría para proteger su relación. Conocía su lado calculador, su sonrisa traviesa que ocultaba una mente afilada como una navaja, pero esto era algo más. Esta era una oscuridad que no había previsto, y lo asustaba. Por primera vez, Liam se preguntó si habían iniciado algo que no podían detener. La red que Anya había tejido se estaba cerrando, y temía que estuvieran atrapados en ella, destinados a ser consumidos por su amor prohibido. A medida que el verano daba paso al otoño, el peso del secreto de Anya y Liam comenzó a mostrar sus grietas. La tensión entre ellos era palpable, una corriente subterránea que amenazaba con estallar en cualquier momento. La culpa de Liam crecía con cada día que pasaba, alimentada por su creciente sensación de premonición. Se sorprendió a sí mismo evitando a su familia, incapaz de mirarlos a los ojos sin sentir una punzada de vergüenza. Comenzó a tener pesadillas, sueños vívidos en los que se exponía su aventura, lo que llevaba a la ruina de ellos y de su familia. Anya, por otro lado, parecía inmune al estrés de su situación. Continuó interpretando el papel de la hermana perfecta, su sonrisa traviesa nunca vacilaba. Pero Liam podía ver las grietas en su fachada, los momentos fugaces en los que su mirada se oscurecía por la preocupación, las raras ocasiones en las que su temperamento fallaba. Sabía que estaba tan asustada como él, pero se negaba a admitirlo, ni siquiera a sí misma. Se volvió más controladora, más exigente. Su miedo se manifestaba como una necesidad de microgestionar cada detalle de sus vidas. Planeaba sus encuentros con precisión militar, siempre un paso por delante de cualquier amenaza potencial. Se obsesionó con Yelena, convencida de que su prima era la clave de su caída. Una noche, Liam confrontó a Anya por su comportamiento. Estaban solos en el jardín, el aire era frío y cortante, un marcado contraste con el calor que una vez había existido entre ellos. «Tienes que parar con esto, Anya», dijo, su voz ronca por la emoción. «Esta obsesión con Yelena, con controlar todo, no es saludable. Nos está consumiendo». Anya se volvió hacia él, sus ojos azules brillando a la luz de la luna. «¿Qué quieres que haga, Liam?», espetó. «¿Simplemente sentarme y esperar a que se revele nuestro secreto? No dejaré que eso pase. No te perderé». «Ya me estás perdiendo», dijo Liam en voz baja. «Ya no puedo reconocerte. Estás tan consumida por el miedo que te has olvidado de cómo amar». Las palabras de Liam golpearon a Anya como una bofetada. Ella vaciló, su sonrisa traviesa desapareció por primera vez en mucho tiempo. Abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Solo podía mirarlo, con el corazón apretado en el pecho. «Ya no sé cómo hacer esto, Anya», continuó Liam, con la voz quebrada por la emoción. «No puedo vivir con la mentira, con el miedo constante. Es demasiado». Las lágrimas brotaron de los ojos de Anya, su fachada finalmente se rompió. «No digas eso, Liam», susurró. «No me dejes. Te amo». «Yo también te amo, Anya», dijo Liam. «Pero el amor no debería ser así. No debería construirse sobre una base de mentiras y engaños». En ese momento, algo cambió entre ellos. La intensidad, la pasión, todavía estaban allí, pero estaban manchadas por la realidad de su situación. Habían llegado a un punto de quiebre, y ambos lo sabían. La conversación terminó sin resolución, pero con un peso innegable que se cernía sobre ellos. Continuaron con su aventura, pero la alegría había desaparecido, reemplazada por una sensación de temor e incertidumbre. Estaban caminando sonámbulos, atrapados en una red de su propia creación. Unos días después, la familia de Anya y Liam anunció un viaje de fin de semana a su casa de campo. Era una tradición anual, una oportunidad para que se unieran como familia. Anya y Liam sabían que este viaje sería particularmente difícil. Estarían bajo constante escrutinio, rodeados de su familia, con pocas oportunidades de estar a solas. La idea de pasar días bajo el mismo techo, fingiendo no ser más que hermanos, llenó a Liam de pavor. No sabía si podría mantener la farsa, especialmente con Yelena cerca, observando cada uno de sus movimientos. Cuando la familia llegó a la casa de campo, la tensión era palpable. La casa, que antes era un lugar de calidez y risas, ahora se sentía opresiva y claustrofóbica. Anya y Liam se encontraron constantemente al borde del descubrimiento. Cada mirada, cada toque,
Cada palabra susurrada conllevaba el riesgo de la exposición. Yelena era una amenaza siempre presente, sus ojos nunca los dejaban. Parecía deleitarse con su incomodidad, su sonrisa traviesa era un recordatorio constante del poder que tenía. Anya intentó evitar a Yelena tanto como fuera posible, pero era imposible en una casa llena de parientes. Una tarde, Yelena acorraló a Liam solo en la biblioteca. «No voy a renunciar, ¿sabes?», dijo, su voz baja y amenazante. «Sé que algo está pasando entre tú y Anya. Y voy a averiguar qué es». Liam sintió una punzada de pánico, pero se obligó a mantener la calma. «Estás viendo cosas, Yelena», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «No hay nada entre nosotros». Yelena se rió, un sonido sin humor. «Eres un pésimo mentiroso, Liam», dijo. «Veo la forma en que se miran, la forma en que se tocan. Es asqueroso». La cara de Liam se puso roja de ira. «Ten cuidado, Yelena», dijo, su voz peligrosamente baja. «No sabes de lo que estás hablando». Yelena dio un paso más cerca, sus ojos brillando con malicia. «Oh, creo que sí», dijo. «Creo que ustedes dos están enamorados. Y creo que es solo cuestión de tiempo antes de que todos lo sepan». Liam vio rojo. Se abalanzó y agarró a Yelena por los brazos. «Cállate», dijo, su voz era un gruñido. «No le vas a contar a nadie sobre esto. ¿Me entiendes?». Los ojos de Yelena se abrieron con sorpresa, pero no retrocedió. «¿O qué?», ella lo desafió. «¿Qué vas a hacer, Liam? ¿Golpearme? ¿Matarme?». Liam se dio cuenta de lo que estaba haciendo y soltó a Yelena como si lo hubiera quemado. Dio un paso atrás, su respiración salía en bocanadas irregulares. Estaba horrorizado por su propio comportamiento. Nunca antes había sido violento con nadie, pero la amenaza de Yelena lo había llevado al límite. Yelena sonrió, una sonrisa fría y triunfante. «Veo que te tengo ahora», dijo. «Tienes miedo, ¿no? Sabes que lo que estás haciendo está mal, y estás aterrorizado de que alguien se entere». Liam no respondió. Se dio la vuelta y salió de la habitación, con el corazón latiéndole en el pecho. Sabía que Yelena tenía razón. Tenía miedo. Y sabía que las cosas no podían seguir así. Algo tenía que cambiar. El fin de semana continuó, y la tensión entre Anya, Liam y Yelena creció con cada hora que pasaba. La casa de campo, que antes era un lugar de felicidad y relajación, ahora se sentía como una prisión. Anya y Liam apenas podían mirarse, temerosos de revelar sus verdaderos sentimientos. Estaban atrapados en una red de engaños, y parecía que no había salida. La presa de secretos y mentiras que Anya y Liam habían construido cuidadosamente finalmente se rompió en la última noche de su viaje a la casa de campo. Era una noche de luna llena, la luz plateada de la luna bañaba el paisaje con un brillo etéreo. La familia estaba reunida alrededor de una fogata, asando malvaviscos y contando historias. Anya y Liam estaban sentados un poco alejados del grupo. Su silencio contrastaba con las risas y la charla a su alrededor. Incapaz de soportar más la tensión, Liam se disculpó y entró. Anya lo vio irse, con el corazón apretado en el pecho. Sabía que había llegado el momento de la verdad. Ya no podían esconderse de sus sentimientos, ya no podían vivir en la negación. Unos minutos más tarde, ella lo siguió al interior. Lo encontró en su habitación, mirando por la ventana el paisaje iluminado por la luna. Se giró cuando ella entró, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y resignación. «Ya no podemos hacer esto, Anya», dijo, con la voz ronca por la emoción. «Se acabó». Anya asintió, las lágrimas brotaban de sus ojos. «Lo sé», susurró. «Lo he sabido por un tiempo». Liam se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Te amo, Anya», dijo. «Siempre te amaré. Pero esto no está bien. Nunca lo estuvo. ¿Y si no nos importa si está bien o mal?». Anya preguntó desesperadamente, aferrándose a su última pizca de esperanza. «¿Y si simplemente aceptamos nuestros sentimientos y nos escapamos juntos, como siempre hablábamos?». Liam negó con la cabeza, su mirada llena de tristeza. «No podemos, Anya. No podemos huir de quienes somos, de nuestra familia. Sería solo cuestión de tiempo antes de que la culpa nos consumiera. Viviríamos con miedo constante, siempre mirando por encima del hombro». Las palabras de Liam golpearon a Anya como un balde de agua fría. Sabía que él tenía razón. No podían esconderse del mundo para siempre. Tenían que afrontar las consecuencias de sus actos. «Entonces, ¿qué haremos?», preguntó, con la voz temblorosa. «Vamos a terminar con esto», dijo Liam. «Vamos a terminar con esto antes de que lo destruya todo». Anya cerró los ojos,
Una sola lágrima rodó por su mejilla. Sabía que este era el final. Habían llegado al final del camino, y no había vuelta atrás. «Y después», susurró. «Después, seguiremos adelante», dijo Liam. «Intentaremos olvidar que esto ha pasado. Volveremos a ser solo hermano y hermana». «¿Es eso posible?», preguntó Anya, su voz apenas un susurro. «¿Podemos simplemente volver atrás después de todo lo que hemos pasado?». Liam no respondió. No sabía la respuesta. Solo sabía que tenían que intentarlo. En ese momento, la puerta se abrió y entró Yelena. Se quedó inmóvil, mirándolos a los dos con una mirada de triunfo en los ojos. «Lo sabía», dijo, su voz llena de veneno. «Sabía que había algo entre ustedes dos». Anya y Liam se separaron de golpe, con los rostros pálidos por la conmoción. Los habían atrapado. No había negación, no había vuelta atrás. Su secreto estaba al descubierto, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Yelena se acercó a ellos, sus ojos brillaban con malicia. «¿Qué van a hacer ahora?», preguntó. Su sonrisa se ensanchó. Su pequeño juego se acabó. «Todos sabrán la verdad sobre ustedes». Liam dio un paso adelante, protegiendo a Anya. «No le digas a nadie, Yelena», dijo, su voz baja y urgente. «Te lo suplico». Yelena se rió, un sonido frío y sin humor. «¿Y por qué haría eso?», preguntó. «Ustedes dos me dan asco. Merecen ser expuestos». «Yelena, por favor», suplicó Anya, con la voz quebrada por las lágrimas. «No lo entiendes. Nos amamos». «Amor». Yelena escupió la palabra como si fuera veneno. «Ustedes no saben nada sobre el amor. Están enfermos, los dos». Mientras Yelena hablaba, la puerta se abrió de nuevo y el resto de la familia entró. Se quedaron inmóviles, mirando al grupo reunido con expresiones de confusión y alarma. «¿Qué está pasando aquí?», exigió el padre de Anya y Liam, con la voz retumbante. Yelena se volvió hacia la familia, su sonrisa se desvaneció. «Puedo decirles lo que está pasando», dijo, su voz se elevó a un tono histérico. «Los he atrapado. Son amantes. Han estado teniendo una aventura todo este tiempo, justo debajo de sus narices». Un silencio cayó sobre la habitación, pesado e incrédulo. Luego, estalló el caos. Gritos, acusaciones y lágrimas llenaron el aire mientras la familia luchaba por comprender la verdad. Anya y Liam se quedaron en medio de todo, tomados de la mano, con los rostros pálidos pero desafiantes. Habían sido expuestos, y no había vuelta atrás. En medio del tumulto, Anya miró a Liam. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, ella supo que habían tomado la decisión correcta. Habían elegido la verdad, sin importar el costo. Y mientras se enfrentaban a la tormenta que se avecinaba, lo harían juntos. Ya no eran los amantes secretos que se escondían en las sombras. Eran un hermano y una hermana, unidos por un amor prohibido, pero listos para afrontar las consecuencias de sus actos. El camino por delante sería difícil, pero lo recorrerían juntos, de la mano, hasta el final. Las consecuencias de la revelación de Yelena fueron tan devastadoras como Anya y Liam habían temido. Su familia quedó destrozada por la verdad, su confianza traicionada y su imagen de la familia perfecta hecha añicos. Los padres de Anya y Liam estaban furiosos y avergonzados, incapaces de comprender cómo sus propios hijos podían involucrarse en tal relación. Los acusaron de egoísmo, inmoralidad y de avergonzar a la familia. Los hermanos de Anya y Liam, que antes los habían admirado, ahora los miraban con una mezcla de incredulidad y repulsión. No podían entender cómo sus hermanos, las personas a las que admiraban y en las que confiaban, podían haber hecho algo tan incorrecto. El vínculo de confianza y respeto que una vez había existido entre ellos ahora estaba irremediablemente roto. En los días y semanas que siguieron, Anya y Liam fueron sometidos a un torrente de ira, decepción y juicio. Fueron condenados al ostracismo por su familia, tratados como parias. Sus padres, incapaces de lidiar con el escándalo, los echaron. Anya fue enviada a vivir con una tía en una ciudad distante, mientras que Liam se vio obligado a alistarse en el ejército. Se les prohibió contactarse, su familia estaba decidida a separarlos para siempre. La separación fue agonizante para Anya y Liam. Habían perdido no solo el uno al otro, sino también a sus familias, sus hogares y todo lo que habían conocido. Quedaron a la deriva en un mundo que de repente se sentía frío y hostil. Se aferraron al recuerdo de su amor, encontrando consuelo en los breves momentos que habían compartido. Pero incluso eso estaba teñido por el dolor de su pérdida, por el conocimiento de que su amor estaba condenado desde el principio. Con el paso del tiempo, Anya y Liam intentaron reconstruir sus vidas.
Se concentraron en sus estudios y carreras, intentando encontrar un propósito en un mundo que se sentía vacío sin el otro. Anya se convirtió en una abogada exitosa, luchando por los derechos de los demás, mientras intentaba reprimir su propio dolor. Liam se destacó en el ejército, encontrando consuelo en la disciplina y la camaradería de sus compañeros soldados. A pesar de sus esfuerzos, nunca pudieron olvidarse por completo. Su amor permaneció, una llama parpadeante que se negaba a extinguirse. Se preguntaban el uno por el otro, preguntándose si el otro era feliz, si había encontrado una manera de seguir adelante. Se aferraron a la esperanza de que algún día pudieran reunirse, pero sabían que era solo una ilusión. Años después, Anya y Liam se encontraron por casualidad en un evento familiar. Era la primera vez que se veían desde su separación, y fue como si el tiempo no hubiera pasado. La atracción, la intensidad, todavía estaban allí, tan fuertes como siempre. Hablaron durante horas, poniéndose al día con sus vidas, compartiendo sus sueños y arrepentimientos. Bailaron, y por un breve momento, fue como si estuvieran de vuelta en la casa de campo, perdidos en su propio mundo. Pero la realidad pronto se impuso. Ya no eran los jóvenes amantes que desafiaban al mundo. Eran adultos, marcados por su pasado, moldeados por sus elecciones. Sabían que no podían reavivar su relación, que el precio era demasiado alto. Habían causado demasiado dolor, habían destruido demasiadas vidas. Tenían que seguir adelante, sin importar lo difícil que fuera. Se separaron de nuevo, esta vez con un entendimiento, una aceptación. Siempre se amarían, pero su amor sería un recuerdo, un recordatorio agridulce de lo que habían perdido. Siguieron caminos separados, pero llevaron consigo las lecciones que habían aprendido, las cicatrices que habían ganado. Habían experimentado el éxtasis del amor prohibido y la agonía de su pérdida. Habían mirado en las profundidades de sus propios corazones y habían encontrado tanto oscuridad como luz. Y así, Anya y Liam siguieron adelante con sus vidas, unidos para siempre por un secreto que habían compartido. Encontraron el éxito, la felicidad e incluso el amor con otras personas. Pero nunca olvidaron el amor prohibido que los había moldeado, que los había roto y los había vuelto a unir. Fue un amor que desafió las normas sociales, que destrozó a su familia, pero también un amor que les enseñó sobre la profundidad de sus propios corazones, sobre los límites del perdón y la importancia de seguir adelante. Sabían que su historia sería una historia de advertencia, una lección sobre las consecuencias del amor prohibido. Pero también sabían que, a pesar de todo el dolor y la tristeza, no cambiarían su tiempo juntos por nada en este mundo. Porque, en ese breve e intenso periodo, habían experimentado la verdadera esencia del amor, en su forma más pura y abrumadora, y ese recuerdo, como una joya rara y preciosa, permanecería incrustado en sus corazones por toda la eternidad.